Bueno, resumimos el tema económico, ¿no? Que es recurrente en el desarrollo de esta entrevista del noticiero de Televen. Vamos a conversar con José Ignacio Guarino, economista, para hablar, bueno, José Ignacio, muchas gracias por estar con nosotros, hablar de varios temas, porque cruzamos el umbral de 2018 y creo que nada ha cambiado, ¿no? Hola Carlos, buenos días. Nuevamente un placer estar contigo. Cruzamos el umbral, como te decía, del año 2018. Sí. ¿Qué ocurre? ¿Qué va a pasar? Estamos en lo mismo, no ha cambiado nada. Mira, pareciera que seguimos una línea de tiempo que no se interrumpió en ningún momento, sino que cada vez lo que hay es un detrimento o deterioro de la situación. Entramos en el 2018 y todas las proyecciones que se tenían para el 2018, ya en estos primeros días del mes de enero del 2018, se rompieron, económicamente hablando. Temas de escasez muy acentuados, el tema ya de cómo estará la inflación estos primeros 18 días del año. O sea, son bastantes los temas que lo vivimos día a día y lo que vemos y sentimos, porque no es solamente un efecto de percepción, es de sentirlo, es de deterioro de nuestra calidad de vida, la de todos. Sí, sí, ciertamente. Ahora, ¿qué crees tú? O sea, no hay un indicio, y siempre lo pregunto cuando tocamos estos temas, claro, definido, preciso, tangible, ¿Sí? de que van a cambiar las cosas, de que va simplemente a hacerse un examen, una autocrítica, nos equivocamos, vamos a corregir los entuertos, vamos a buscar el apoyo y la asesoría de personas que nos puedan ayudar en este sentido. No se ve nada, ¿no? Sí, mira, efectivamente lo que tú acabas de decir es clave y siempre lo repito en las entrevistas, foros, charlas, cualquier espacio abierto y hasta cerrado en reuniones. Los técnicos somos claves para este país bajo la situación que tenemos. El tema político y la ideología política ya llegó el momento de separarlo del tema de la economía. Porque si tú sigues ligando la economía a la ideología política, seguiremos viendo los resultados que hasta ahora hemos visto, que es como un discurso contradictorio, el tema de los precios. Suspendo la medida en los supermercados, pero la activo nuevamente con un control de precios. O sea, el tema de los controles en Venezuela no es viable. Tenemos demasiado tiempo con controles de cambio, de tasas de interés, de precios. ¿Y qué se ha logrado en la economía venezolana? La economía venezolana va a ser una de las pocas de América Latina que no va a crecer en el 2018, sino que va a caer aparentemente 4.2%. Entonces, ¿qué estamos haciendo mal? ¿O qué estamos dejando de hacer? Un fenómeno que ya pasó de moda en el mundo, la hiperinflación y la inflación. Nosotros estamos tratando de combatirla en Venezuela. ¿Qué salario en bolívares aguanta para que le dé calidad de vida a un venezolano? Ninguno. Ni desde las personas que puede hacer el aseo en el canal, sin desmeritar el trabajo, hasta el presidente o los accionistas del canal, en bolívares nada te rinde. Se te va solamente en comida. Eso ya es y no comiendo lo mismo que comías antes. Entonces eso es extremadamente grave. Ahora, ¿qué lleva a los factores del poder, que son los que tienen al final de cuentas la decisión en sus manos, a no modificar el esquema? ¿Es solo la orientación o el perfil ideológico que manejan o es no querer aceptar que se equivocaron? Mira, yo creo que es una suma de ambas. Yo creo que es muy complicado en política y lo hemos visto en Venezuela, no solamente por estos 18, 19 años, incluso antes, porque estos 18 y 19 años terminan siendo consecuencia de los errores del pasado. ¿Sí? No hay nada más difícil en política que aceptar, me equivoqué y voy a rectificar, pero también va ligado de manera directa a un tema de un discurso político y una ideología política. O sea, yo no puedo traicionar de alguna forma el discurso que yo he venido dando o el legado que yo recibí de alguna forma. Ahora, fíjate tú lo siguiente, a tu juicio, ¿cuáles serían, al margen de una autocrítica que sería, bueno, significativo que se hiciera, qué iniciativas pudieran tomarse para comenzar lentamente, porque hay otra forma de corregir los entuertos que tiene la economía venezolana? Lo que se debe comenzar a hacer son programas graduales, un gran programa macroeconómico, porque si dices paquete, entonces se retrotrae la gente a lo que pasó hace muchos años en Venezuela. El manejo de los matices y los conceptos. Exacto, y la dialéctica y todo este tema, pero ciertamente Venezuela necesita un plan estructural macroeconómico que por ende impactará posteriormente en lo microeconómico. Tú tienes que revisar el tema de política monetaria. ¿Qué está haciendo el Banco Central de Venezuela? Tienes que revisar la política fiscal, cómo está el tema del gasto público. Tienes que revisar la política cambiaria que hay en Venezuela, pues ya hace más de 10 años casi que todos nos hemos vuelto cambistas. O sea, todo el mundo sabe el tema del cambio. Antes el dólar no le interesaba a nadie. No, yo no gano en dólares, eso no es mi problema. Sí. Pero ahora la gente sí se está dando cuenta, hasta la persona que está más abajo de la pirámide,
que sí depende del dólar. Entonces, de alguna forma yo creo que esto es una de las pocas cosas buenas que hemos tenido en la cultura económica venezolana. Sin embargo, eso es una de las tantas cosas que también siempre repito, es importantísimo sembrar la cultura financiera, económica en Venezuela. Ahora fíjate, bueno, vamos a hacer lo siguiente, te voy a preguntar sobre el tema de la hiperinflación, Sí. qué medidas o iniciativas deben tomarse en ese sentido. Bueno, pero vamos a hacer una pausa y entonces lo asumimos al retorno de este corte comercial. Excelente. Bueno, seguimos la conversación con José Ignacio Guarino. Te planteaba, José Ignacio, el tema de la hiperinflación, iniciativas, hay que tomar medidas en ese sentido. ¿Cuáles pudieran ser en este caso? Porque manejarse bajo el mismo esquema del gasto público, el reajuste salarial y repetir la misma historia, bueno, nos va a mantener en una situación de mucha tensión, ¿no? Más que tensión, hay un problema más grave. Si tú sigues subiendo o incrementando bimestralmente, como más o menos se está haciendo, y se piensa que habrán 8 incrementos salariales durante este año, tú lo que estás logrando es que las empresas que quedan activas tienen que comenzar a cerrar. Hay empresas, incluso del sector financiero en Venezuela, que están reguladas, que tienen un manual de contabilidad específico, que tú cada día te vas comiendo a ti mismo, por decirlo de alguna manera. Patrimonialmente te vas comiendo. Tomando el tema, o para profundizar un poco sobre la hiperinflación, indudablemente en Venezuela hay que reactivar el aparato productivo. Claro. Lo que pasa es que con el control de cambio, todo control genera distorsiones. Se hizo más atractivo ser importador que producir en Venezuela, porque en Venezuela tienes un marco regulatorio, por ejemplo, la ley del trabajo, que te hace muy caro producir en Venezuela. Entonces tenemos que llegar a ese autoanálisis donde digamos, o ese examen, el privado con el público de la mano, el público, el Estado, no es empresario. Él debe construir un marco regulatorio porque las regulaciones son necesarias y con base en ese marco regulatorio, pues permitir que el privado tenga una iniciativa y darle ciertos incentivos. Sin iniciativa privada, ninguna economía crece, es viable o sustentable. Ahora, este tema de la hiperinflación es tremendo, porque es una situación que se convierte en perversa, definitivamente. Total. Es una carga, es ese tributo, el mayor peso tributario que tiene el venezolano es ya no la inflación, sino la hiperinflación que estamos viviendo. Teóricamente se dice que la hiperinflación o la inflación es el impuesto para los pobres. Claro, entonces, ¿cómo enfrentas eso? O sea, sí. ¿Por qué no también, y retornamos al tema anterior, por qué no reconoces tus errores, por qué sí. no te haces una autocrítica y comienzas a tomar medidas? Se pueden tomar, José Ignacio, mira, lo hizo Brasil, lo hizo Bolivia, lo hizo Perú, lo hizo Ecuador, lo hizo... Oye, una cantidad de ejemplos que hay de cómo pudieron detener hasta Zimbabue, chico. Argentina. Argentina, que todavía dentro de los países del cono suramericano... 24 punto y tantos por ciento de inflación. Y subió el año en el ejercicio recientemente finalizado, sí. Ya están atacando a Macri, etcétera, porque no ha cumplido lo que prometió. El tema de la inflación no es nada fácil. Fueron 24 y tantos por ciento. Nosotros que, según la información recibida... un mes. Pero el empezando el 2017. 2.661%. Y es terrible, eso no lo aguanta nadie. Y se habla que para este año puede ser del 7.000. Ojalá todos los que hicieron esa estimación se equivoquen. Sí. Porque hay que tener claro que la inflación o la hiperinflación, que es lo que estamos viviendo según muchos teóricos, sí, sí. Desde el punto de vista contable o económico, son dos partes, las teorías se dividen en dos, es el tema de cómo abordarlo. Porque al final de cuentas lo que tienes es una erosión en tu calidad de vida. Y eso es para todos los venezolanos. Ninguno no se ve afectado por ello. Entonces, hay que tomar, mucha gente dice, pero vamos a tomar las soluciones económicas que tuvo Brasil, que tuvo el Perú, que tuvo Argentina. No. Hay que ver qué hicieron los demás. Claro, no se copian los modelos rigurosamente. No se copian, se tienen que venezolanizar. Y además, ¿por qué? Porque los venezolanos aparentemente nuestra idiosincrasia y forma de pensar ha cambiado y muchísimo. Hay que tener muy claro, y esto tiene que tenerlo claro, nosotros los técnicos, los políticos y en general todos los ciudadanos, para bien o para mal, este país cambió. Ahora,
el problema de la producción que tú señalabas Sí. y la participación del sector privado, que es vital, es determinante, es fundamental en ese sentido. Si no hay incentivos, si no se corrige el problema cambiario, Sí. el problema de las divisas, que es gravísimo, Sí. no hay aporte de divisas para el sector, para el sector industrial, para el sector agroindustrial, para el sector agrícola en general. Entonces, ¿cómo puedes producir? ¿Cómo puedes alimentar un país que además está recibiendo severamente la caída de sus ingresos petroleros por vía de la situación en que se encuentra PDVSA? Sí. Es una encrucijada en la que nos Sí, encontramos. no, tienes un modelo económico donde tienes una encrucijada, como tú claramente lo has dicho en este momento. O cambio o se complica aún más la situación. Porque al final del tema, el problema de Venezuela, y hay que ser sinceros siempre, y el Ejecutivo Nacional tiene que serlo y asumirlo, es de flujo de caja. Sí. Por ende, en Venezuela, más de que seguir alimentando un sistema cambiario donde el Estado es el que provee las divisas, tú tienes que motivar un modelo donde sea mixto, que también la exportación te genere divisas. Pero eso te lleva al autoanálisis. ¿En dónde soy competitivo realmente en Venezuela para producir? ¿Qué puedo hacer yo que pueda comercializar en los mercados internacionales? Los commodities, o sea, las materias primas, Sí, sí. perfecto. ¿Puedo desarrollar la petroquímica? Perfecto. El agro para nosotros. Venezuela tiene una tierra muy rica y eso lo sabe todo el mundo también. La agroindustria puede ser un motor para Venezuela. El turismo puede ser un motor para Venezuela. Pero tienes que definir un plan. Claro. Si tú no tienes una hoja de ruta, es muy complicado que tú logres los objetivos. Por cierto, que el gobierno asoma ahora como un elemento, bueno, vamos a decir que disque novedoso. Sí. Esto de las criptomonedas para enfrentar la guerra económica y Sí. la elaboración de un discurso que la verdad que yo creo que el colectivo no lo entiende. En economía y en finanzas todos los días hay instrumentos y hay cambios. No se puede renunciar a ninguno y las criptos son muy interesantes, pero hay que tenerles muchísimo cuidado. El petro como tal hay que analizarlo en detalle y no va a ser la solución a los problemas estructurales que tiene Venezuela. Eso hay que tenerlo muy, muy pendiente y de hacerle mucho análisis. Claro, pero si generas un nivel de expectativas, Sí. la gente te aborda, te pregunta, oye, ¿qué es el cripto? ¿Para qué sirve esto? Y encima en el discurso oficial transmites que es la solución a los problemas económicos de Venezuela. Bueno, eso no te lo está entendiendo nadie. Ese es el detalle, Carlos, y lo abordo nuevamente. La educación financiera. Si tú no tienes en Venezuela, no tienes un mercado financiero, nunca ha sido maduro. Nada más ha quedado la banca. Pero más allá de la banca está el sistema de las compañías aseguradoras, el mercado de valores que yo tanto hablo y defiendo. Entonces, si tú no te has encargado de enseñar qué es eso, vas a pasar a otro mundo, porque las cripto son otro mundo. Eso va a cambiar las relaciones, incluso financieras, en el mundo, y ya la están cambiando. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado en el manejo del discurso. Bueno, vamos a ver de todas maneras lo que ocurre. De todas maneras estamos en la apertura de este año. Te agradezco mucho que hayas compartido con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes. Y bueno, y habrá oportunidad, José Ignacio, en una próxima ocasión de seguir conversando de estos temas. Bueno, amigos, hacemos una pausa. Al retorno al segmento de arte y espectáculos en Lo Actual.